Y vamos a ir, Juan Carlos, a lo que hemos anunciado. Hace rato te estaba preguntando, ¿tú crees que, bueno, era un paraíso? Es que todo el mundo nos llevábamos bien aquí, todo el mundo disfrutaba de la vida en paz en esta región antes de la llegada de Colón. No sé si bajo el ala del imperio inca, por ejemplo, porque ese mismo hecho de ser un imperio, Claro, era un imperio. había pues la gente top Sí, y los de abajo, ¿no? sí. Desigualdades, desequilibrios, ¿no? Por ejemplo, Rafael Dumont es un escritor peruano. 11 años investigó todo lo que habían escrito a la llegada los españoles, a los cronistas, tanto de ese momento, ¿no? Y estudió, encontró varios, y reconstruyó una parte de esa historia, ¿no? Y en una de las partes hay unas descripciones, por ejemplo, tremendas de cómo les hacían los incas a los pueblos que sometían, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, ¿ya? Sometieron a un pueblo y cuando se rebelaron estos, ¿sabes, Juan Carlos? Primero les cortaron la lengua. Segundo, les decapitaron. ¿Estás dando ideas? No estás dando ideas, ¿no? Clavaron la cabeza ahí para que ninguno más de ese pueblo puedan levantarse contra los incas. Y eso es lo que hacían. Pero no solo eso, se llevaron a las mujeres, ¿no? O las aglias. Las aglias eran las mujeres escogidas para el inca. Es decir, jamás nosotros hubiésemos tenido una mujer bonita, digamos, ¿no? Porque las más bonitas se las llevaba para el inca, o las que consideraban bonitas, ¿no? Eran las aglias. Entonces era además una sociedad estamental, la nobleza, ¿no? Y no podías, libertad, por eso en quechua no existe la palabra libertad. No hay. No hay. Entonces, no. Porque, claro, es que se denomina algo cuando existe de verdad. Por eso ahora vamos a hablar de este tema con Pablo Michel, historiador, ¿no? Para un poco encontrar alguna explicación respecto a lo que, o ver lo bueno y lo malo de ese momento en que llegaron los españoles aquí. Le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Querido Andrés, un placer pues estar contigo, honrado por la invitación y bueno, hablando de esto justamente en este momento coyuntural, no solo por la recordación histórica, sino también porque no solamente nosotros, sino el mundo entero se está empezando a replantear muchas cosas con una idea de un revisionismo histórico por un lado, pero también por el otro lado de buscar nuevas corrientes políticas, obviamente también exacerbadas y hasta incluso lastimosamente caricaturizadas, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, a ver, hace 529 años, sí, pues como ayer, Colón pisó tierra americana. Pero no llegó a esta parte, ¿no? Llegaron otros españoles. ¿Después de cuánto? A ver si fue, creo que después de 25 años recién han llegado a esta parte, no tengo el dato, pero creo que fue en 1536 o 37. Tú me corriges, Pablo. Pero en realidad cuando Colón y la mítica flota que llega con las tres famosas carabelas llegan a una isla en realidad del Caribe, ni siquiera propiamente el continente ya por entre comillas ser descubierto. Si uno se pone a pensar en la época, en cómo era tan lenta las cosas en esa época, prácticamente se inicia una campaña pues industrial, de marketing, en lo que es todo el asunto de conquistar riquezas, ¿no? El famoso El Dorado, muchos conquistadores, muchos aventureros, militares, mercenarios, buscaban riquezas después de las cosas que había llevado, las riquezas, sobre todo el oro, la plata, lo que habían llevado los primeros españoles que retornan, o mejor dicho, los primeros europeos, porque no solamente son españoles, en realidad es un grupo de europeos que se ponen mercenariamente, trabajan para Colón, y que Colón además está trabajando también para lograr su financiamiento de su empresa,
con el apoyo de los reyes de Castilla, ¿no? Entonces, ahí se produce una locura mundial en que todo el mundo quiere conocer estas, entre comillas, lo que era la nueva ruta hacia el oriente, pero que en realidad se dieron cuenta que era un continente que no era conocido por el mundo conocido de ese momento, ¿no? Por los europeos, ¿no? Obviamente que hay vestigios de que muchos otros navegantes, sobre todo los nórdicos, lo que serían los vikingos, llegaron a la parte de lo que hoy es Estados Unidos, o sea, muchos otros navegantes en los, no solo años, sino siglos antes, llegaron a esta parte del continente. Pero lo cierto es que ya con Colón es como que se pone un antes y un después, y después van a ser sus hijos. Por ejemplo, digo, Colón, el primer gobernador de las Indias, lo que se llamaba las Indias, este territorio, todo el territorio se llamaba las Indias, y luego empieza pues esta vorágine de militares, de mercenarios, de aventureros que van buscando encontrar riquezas. Una parte para ellos y otra parte, como estaban estipulados en los documentos, era para la corona española. Pablo, ¿cómo estás? Juan Carlos Monroy te saluda. Acabas de describirlo perfectamente, pero claro, queremos conocer o quisiéramos conocer cómo era ese antes y cómo fue ese después que acabas de mencionar. Lo estábamos comentando aquí con Andrés, que ese antes, ¿sí?, en la idea que algunas personas o alguna gente tiene o pretende implementar de que el antes del descubrimiento de la llegada de estos conquistadores era un paraíso, creo que no es del todo cierta, o no es definitivamente cierta. ¿Cómo era el antes y cómo fue el después, Pablo? Bueno, según Juan Carlos, lo que queda como vestigios, no te olvides que aquí es otro tipo de escritura, o la tradición oral, obviamente no tiene mucha fuerza cuando se habla, ya cuando buscamos rigores históricos, y obviamente apoyados por la ciencia, ¿no? En este caso la arqueología, uno de ellos. Lo cierto es que el ser humano de ayer, de hoy y de mañana, el ser humano de las Indias, de Europa, del Asia y de las tierras aún en ese momento no conocidas por Occidente, tenían la misma esencia. El ser humano es ser humano, no importa su color de piel, no importa su procedencia, no importa inclusive el tiempo, ¿no? La esencia del hombre es la misma, esa ambigüedad donde lo malo es lo que pervive en el hombre, y sí, hay momentos grandes también, de grandeza humana, de grandeza moral, que el hombre también adorna justamente su condición humana, ¿no? Pero lo cierto es que los hombres de Europa eran exactamente los mismos hombres de este continente, ¿no? Otra cosa que es que hemos querido idealizar, y ese es el problema cuando la historia es usada no con fines científicos, históricos, académicos, sino cuando la historia se utiliza, y ojo, la historia ha sido siempre la más prostituida por la política desde los tiempos de los griegos, ¿no? Hasta hoy. Entonces eso es parte también de la manipulación que se hace de eventos históricos. Lo cierto es que aquí había un tipo de organización. Ahora salió hace poco un artículo en la BBC, yo estaba leyendo, escrito, no lo comparto, porque obviamente pinta a un grupo de gente donde había una cuestión social, comunitaria, casi socialista, cosa que no es así. Eran tribus, eran grupos, en algunos casos grandes civilizaciones como los aztecas, los mayas, los incas, en otros tribus más pequeñas, más rudimentarias, pero lo cierto es que cuando llegaron los españoles acá, había una guerra fratricida, como siempre ha habido de ayer y hoy, entre estos grupos indígenas. Cuando llegaron los españoles aquí, hubo también una guerra sangrienta, fratricida, entre pizarristas y almagristas, entre mismos españoles por el poder. Lo mismo ocurría muchos años antes entre indígenas. No olvidemos los grandes documentos que tiene el narrador y cronista de los primeros años de la conquista, Guamán Pomay Ayala, tiene, por ejemplo, describe capitanes aymaras siendo perforados sus ojos por soldados quechuas. Entonces había una pelea entre unos y entre otros. La famosa película de Mel Gibson, Apocalipto, que es durísimo y cruel, que habla inclusive de indígenas antropófagos, hubo eso también. Lo que pasa es que hoy día hemos caído en esa línea perniciosa de lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto sí, y lo políticamente correcto Pablo, no. Pero lo cierto es que hay que ubicarnos en ese contexto. Pablo,
a ver, algo preciso. ¿Era una sociedad igualitaria o no antes de la llegada de los españoles aquí? ¿Eran iguales, donde todo el mundo tenía sus cosas? Es decir, como en algún momento hicieron creer que nadie tenía más que el otro. Desde que, eso es lo que decía al principio, querido Andrés, desde que el hombre es hombre, la ambición, siempre los unos que tienen más poder sobre los otros. Y generalmente los poderosos, los tiranos, aquí en Europa, en las Indias, en Asia, donde sea, es la esencia del ser humano. Por supuesto que aquí ha habido hombres con mucho poder, como tú mencionabas al principio, y eso está documentado, donde los hombres podían escoger cuántas doncellas que podían tener, a enemigos podían mandarlos al sacrificio. Lo mismo que ocurría en Europa, lo mismo que ocurría en Asia, lo mismo que ocurría en África, ¿no? O sea, no podemos, esa parte que me parece hasta infantil, de querer decir que porque unos eran más nobles o era un paraíso, el otro no, eso es totalmente no reconocer la esencia desde siempre del ser humano, ¿no? Y eso es lo que pasó en estas guerras de conquista, porque ojo, los aymaras fueron conquistados. Yo hace poco escribí un artículo que decía, bueno, si bien también se descabeza la cabeza de Cristóbal Colón, también en ese caso los aymaras deberían ir a descabezar las cabezas de los que los oprimieron, los incas en este caso, ¿no? O los mayas con los aztecas, ¿no? Entonces es parte de eso, es parte de esa maldad humana y de esa vorágine de conquista. Y el ser humano se ha comportado desde tiempo inmemorial de esa forma. No hay cambios de banderas, ni que porque era de tal color o de tal otro color. Esa es la esencia humana. Si no entendemos para hacer nuestros análisis, incluso en tema político, eso que me parece importante, estamos, como vulgarmente se diría, estamos pateando oxígeno, querido Andrés. Pablo, es decir, paraíso terrenal posiblemente por, caramba, la cantidad de recursos, de todo lo que tiene este continente, pero paraíso en cuestión a igualdad y a convivencia, creo que no, ¿no? No, porque no es la esencia del hombre esa. La esencia del hombre es esclavizar a otros. Y eso fue en el año cero y pues seguirá siendo por siempre. Yo creo que va a ser por siempre hasta el fin de los siglos, porque esa es lamentablemente nuestra esencia humana. El hombre es esa dualidad del ser humano. El hombre es capaz de construir hospitales, encontrar curas, pero ese mismo hombre es capaz de construir campos de concentración. Esa es la terrible paradoja humana. Y eso no tiene que ver con 500 años, no tiene que ver con el tema de las Indias o de España o Asia o lo que sea, o izquierdas o derechas. Esa simplemente es la esencia humana. Pablo, a ver, ¿qué es lo malo que trajeron los españoles y qué es lo bueno que han traído? Bueno, yo quiero, es muy complicado decir, porque inclusive yo entraría en subjetividades, porque por lo que para mí puede ser bueno, para otra persona no. Yo me quiero quedar con la frase de mi gran amigo Fernando Casillas en una entrevista hace tiempo, que le dice, que me dijo algo que es tan sencillo, pero es a la vez tan profundo. Él decía, bueno, los españoles trajeron el cerdo, los indígenas pusieron el mote y ahí nació el chicharrón. En realidad, la suma, y esa es una cosa tan pintoresca, pero a la vez, querido Andrés, tan profunda, que nos enseña a que los seres humanos estamos aquí para sumar, para crear. Las culturas crecen, las culturas se recrean, se reforman. ¿Qué quiere decir reforma? Darle constantemente forma, ¿no? O sea, de esta unión, de este golpe de 1492, yo llamo un golpe trágico, donde trajo el colonialismo con luces y también con terribles sombras. Obviamente nosotros somos esa esencia, el hombre americano. Ahora algunos dirán si Pablo, está bien o no decir americano, somos Pablo, esa esencia. Claro, Pablo, estás diciendo, sí, trajeron el cerdo, aquí pusieron el mote, nació el chicharrón, trajeron la bandera, después de muchos siglos nació la huipala, ¿no? Trajeron las polleras y después nacieron las hermosas cholas. Y claro, hay un mestizaje permanente, ¿no? Por lo que nos estás describiendo. Esa es la esencia de la cultura. O sea, las culturas son dinámicas.
o sea, se recrean, o sea, no son estáticas. A veces me asusta cuando hay ciertos académicos que quieren volver a las esencias primigenias de lo que era, sin contaminación alguna de mestizaje, dice, ¿no? Por ejemplo, en alguna línea de la más radical indigenista, pero yo creo que todo en el fondo va sumando. Nuestras danzas folclóricas son en un 50, no me voy a aventurar a hablar de porcentajes, pero es una gran parte española, europea, cristiana, católica, y otra parte la aborigen y autóctona. Eso ha hecho una riqueza maravillosa, por ejemplo, sin ir por eso nuestras danzas bolivianas, la comida boliviana, nuestra forma de expresarnos, o de dónde ahora la gente, los presteríos famosos, ¿no? De la gente que comparte estos presteríos. ¿De dónde vienen los presteríos? Vienen de España. Las festividades del Señor del Pilar, del Señor Jesús del Gran Poder, son netamente españolas. Eso es lo que hemos heredado. Nuestra forma, inclusive, maniquea, perversa de hacer política, también es muy española si la comparas, por ejemplo, con el resto de Europa. Entonces, esas cosas, para bien o para mal, las hemos heredado. Ahora, querido Andrés, querido Juan Carlos, querer desconocer a una de ellas, yo creo que es el gran error. Nosotros, para bien o para mal, somos resultado de lo ibérico, de lo indígena, inclusive de lo africano, porque el negro africano llega también como esclavo dolorosamente también, y en toda esta mezcla de cosas es el resultado que somos nosotros, todo el continente, nuestro continente americano. Negar a uno de ellos sería como negar al padre o a la madre. A veces no nos gusta el padre o no nos gusta nuestra madre, pero no podemos negar, queramos o no, para bien o para mal. Ese es el resultado de lo que somos. Y si negamos una de las partes, aunque no nos gusten, estamos yendo en contra de nuestra propia historia y nuestro propio Claro, pasado. Bueno, sí, eso se nota en todo, ¿no? Por ejemplo, si hay un señor del Jesús del Gran Poder, ¿no? Es porque, bueno, pues llegó con los españoles. Y si hay una danza de los huacatocoris, es porque los toreros han llegado de allá y aquí, bueno, se burlaban e inventaron la danza, ¿no? Y por supuesto la humanidad, como tú dices, tiene su cuna en África y después vuelven de África, llegan en ese tiempo y se quedan, y nosotros somos eso. Y de hecho que el santo más venerado en el mundo aymara, por ejemplo, es el Santiago, ¿no? Santiago era... El Tata Santiago. El Tata Santiago, ¿no? Y eso es resultado de todo este proceso que hemos vivido desde ese momento. La última pregunta, Pablo: ¿cuánto cambió la vida de los indígenas con la llegada de los españoles? ¿Y en qué aspectos puntuales? Bueno, no se puede negar, entre las sombras, por supuesto, el tema de la servidumbre fue durísimo, a tal punto que tuvo que existir un cura de las casas, un cura dominico, que tuvo que poner una serie de reglas y mandar a la red para que pueda servir de protección a los abusos que se estaban cometiendo con ellos. Y esto, o sea, fue durísimo, Andrés, no se puede negar, entre las luces que vamos, pero también las tremendas manchas de la colonia española. Sin embargo, y yo sé que a muchos no les va a gustar, la colonia española tal vez no fue tan dura y tan perversa como fue, por ejemplo, el colonialismo inglés. Los ingleses decían el mejor indio es el indio muerto, y por eso prácticamente se exterminó. Algo de lo que pasó también en Chile, y algo de lo que ya después, ya en la época de las repúblicas. Entonces piensa que con todo, con esta doble moral religiosa, católica, con la que llegan los evangelistas, los jesuitas, los franciscanos, se trató de alguna forma de proteger, pero obviamente esto no es una golondrina que no hace primavera. Evidentemente fue durísima la vida que vino a los indígenas, pero como también fue durísima, por ejemplo, el sojuzgamiento que sufrieron los aymaras por parte de los quechuas, de los incas, y así hubieron y a su vez, por ejemplo, otros grupos más pequeños en nuestro altiplano boliviano que fueron presas, por ejemplo, de los aymaras. Es así, por eso decía al principio, es una suerte de empoderamientos y de abusos de un grupo más grande a otro grupo más fuerte. Hoy ya vemos entre los países más poderosos, someten o asfixian a países más pequeños, ¿no? Entonces, eso se ha vivido desde siempre.
Y hay cosas muy interesantes. Hace poco, Andrés, leí un artículo que es de un antropólogo mexicano muy interesante, que decía farrear como indio, decía, así textual, o chupar como indio, decía, ¿no? El tema de esto de farrear, de beber hasta olvidar, viene justamente de la época de la conquista, porque obviamente, y este antropólogo, que es un antropólogo, es una eminencia, dice que fue tal el impacto de ese corte umbilical, ese cambio de saber que ellos, que otra raza, que otros tipos, rubios, con cabellos más claros, con piel más clara, podían someter, podían inclusive quedarse con sus mujeres. Y ese fue uno de los golpes, eso explica el antropólogo, más durísimos que hasta el día de hoy afecta, el famoso beber para olvidar. Entonces, si vamos a ver desde el punto de vista sociológico el impacto de la conquista, entre comillas conquista, o coloniaje también entre comillas, obviamente es durísimo, pero también aquí hago, para terminar, querido Andrés, algunas mucho hemos criticado la colonia española. Sin embargo, yo creo, y lo digo personalmente, que la República, con sus grandes luces también, ha sido tal vez aún más perniciosa con el papel del indígena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la época de la colonia, en la época de la administración española, de la corona, el indígena, por ejemplo, por darte un ejemplo, podía escoger si quería ser soldado y en plena guerra de independencia, el indígena podía escoger si quería estar en las tropas independentistas o en las tropas de su majestad. En ambos, él recibió un prediario, un pago. O sea, el indígena podía escoger. Llega la independencia, la república con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y el indígena, por lo menos en la nueva república de Bolivia, en este caso, no es considerado ya para las guerras de restauración, no es considerado para la guerra de confederación, no es considerado para participar en la guerra de 1841 en Ingavi, no es considerado para participar en el Pacífico, y ya más de un siglo, cuando se está agotando la clase media en la guerra del Chaco ya en el siglo XX, recién es arrancado a la fuerza. Entonces, entre también esos grandes males que vemos de la colonia, también tenemos que ver los grandes males que ha tenido la República. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo, Andrés, un abrazo, Juan Carlos, pues ya a la orden en cualquier momento.